Bueno, volvemos, ¿vale? Estamos en esta fórmula perfecta desde la mañana. Como siempre, es referente diferente. Jorge, bienvenido, ¿vale? Buenos días. Estamos conectados ahorita con toda esta visión, entendernos y comprendernos. Jorge Berrueta, por favor, cámara. Aquí, bueno. Volvemos otra vez, pues. Mira, Jorge, es importante que nosotros hagamos una referencia hoy. Estamos en lo que es en un 19 de abril del 2026 que pasamos, y en este contexto estamos en peregrinación nacional. Tú tienes ahí unos libros, una visión. Yo quiero que empecemos con esta historia insurgente, esta historia que hoy tenemos que seguir construyendo, porque vamos en peregrinación para un 1 de mayo, sin distingo de credo, raza ni condición política. ¿Qué podemos decir, apreciado Jorge? Pero ante todo, agradecer Director de la Biblioteca Nacional. Agradecer esta invitación, sobre todo en el contexto de una gran peregrinación nacional contra el bloqueo, contra las sanciones, por la paz, ante todo por la paz, porque se realiza en el contexto de un aniversario significativo, importante, del 19 de abril de 1810, y no es cualquier cosa que se haya tomado una fecha tan importante, tan sensible para los venezolanos, para iniciar esta ofensiva de paz, esta peregrinación por la paz. Bueno, enviarle un saludo a toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos nuestros cursantes en las distintas escuelas de la Universidad Militar Bolivariana que han estado en defensa, en presentación de proyectos exitosamente, y bueno, también a toda la gran familia de la cultura, del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional, a todo ese gran equipo que día a día, bueno, defiende, custodia y difunde el patrimonio documental del país. Tuvimos la posibilidad y el compromiso este 19 de abril desde la Capilla de Santa Rosa, en la sede de lo que es la Alcaldía de Caracas, hoy Museo Histórico de Caracas, desde ese espacio donde se firmó el Acta de Independencia, aquel 5 de julio de 1811, bueno, no solamente de conmemorar el 19 de abril de 1810, en ese espacio, de ver el arca que resguarda el acta del 19 de abril. Y si bien aquel 19 de abril de 1810, el acta es a favor de la monarquía, todos sabemos, como lo sabían los verdaderos promonárquicos de la época, que era una estrategia para encaminar la provincia hacia su independencia, como de hecho ocurrió. Fíjate, es importante, Jorge. Estamos hablando de dos tiempos, es decir, son hitos históricos. ¿Por qué? Porque aquí estoy recibiendo mensajes. Él es también parte del Instituto de Altos Estudios América Latina de nuestra Universidad Simón Bolívar, tiene 52 años. Por ahí te manda saludos nuestro rector, el profesor Estefan, igualmente el vicerrector académico, el doctor Víctor Teotisco y el doctor Estefan también, que son parte del equipo. Yo soy parte y tú también, ¿sabes? No podemos dejar aquí. Y dentro de esa investigación, uno como docente, y tengo ahorita esa visión porque estamos trabajando el tema de los derechos humanos, sin distingo de credo, raza ni discriminación de ningún tipo, como lo que ocurrió en España. Es una falta de respeto para todas y todos los que habitamos en cualquier nación, y hay que identificar a los enemigos, porque hoy estamos en peregrinación por la paz, por la unidad, que lo que buscan es eso. Amiga, amigo, tú que nos estás viendo en tu cotidianidad, y quiero engancharme en esto, no caigamos en esas provocaciones, no caigamos. Nosotros no somos así. Esa gente perdió hasta la identidad nacional. No los que estaban abajo, porque muchos son españoles y nosotros los respetamos, pero dentro de ese liderazgo que existe allá, esos no son venezolanos. Esos fueron los que entregaron y coadyuvaron para lo que hoy son las 1088 medidas coercitivas, porque eran diputados en ese momento, en el 2015. Eso hay que empezar hoy a escenificar lo que son esos grandes
caminos hacia ese pensamiento estratégico que tenemos que seguir estudiando, porque tú eres estratega, porque hemos estado aquí 10 años aguantando y redefiniendo las políticas en conjunto con nuestro pueblo, el empresario, el emprendedor, todos los subsectores, en contra de lo que hoy es un peregrinar hacia el 1 de mayo, que son las medidas coercitivas unilaterales. Ahí tenemos unos libros de Jorge, porque estamos también conectados con unas imágenes, un video de Delcy, pero yo quiero que tú nos des... Ayer y hoy, las lecciones aprendidas de la historia. Presentamos este libro que lleva por nombre Tierra y Mar, Voces de Resistencia. Ponlo ahí, por favor, El Jorge. 19 de abril como antecedente de nuestra lucha contra el bloqueo, las sanciones y bueno, lo que han sido nuestras peregrinaciones históricas por la paz, como ocurrió aquel 19 de abril de 1810. Ya lo estaremos comentando. Y este otro libro que se presentó el año pasado, que es Voces de la Revolución Popular del 19 de abril. El pueblo el 19 de abril. Esas voces del hombre de a pie, del hombre que estuvo ahí en esa peregrinación por la realidad distinta, por la realidad posible, que nos sigue llamando a seguir este tránsito, este recorrido, esta peregrinación por consolidar los intereses de la patria, los intereses de la paz, que ha sido nuestra línea, nuestra doctrina, que la ha asumido la Revolución Bolivariana durante todos estos años y que nuestra presidenta Delcy Rodríguez, bueno, retoma con fuerza en este escenario en el cual necesitamos nosotros realmente que se suspendan todas las sanciones que afectan la economía del país, que afectan las relaciones sociales del país, eliminar para que se ejecute realmente la que se está anunciando. Así es que, bueno, nos encontramos de nuevo en movilización permanente por la paz y por la seguridad del pueblo venezolano. Fíjate, Jorge, ahorita es importante también estamos en peregrinación, ahí hay un video ahorita de la doctora Delcy, visorando de lo que hoy es importante ver. Vamos a ver ese video. Y para celebrar también las buenas noticias para el Estado Zulia. Sé lo que les ha quejado. Cuando aquí se va la luz en la madrugada, yo tampoco duermo. Ahí están mis conversaciones con el gobernador. Sé lo que está pasando en la planta termoeléctrica Termozulia, en la TZ1, en la TZ7. Sé lo que está pasando en Ramón Laguna. No estoy ajena de la situación, pero yo quiero decirles también buenas noticias. Las buenas noticias es que dijimos ese 3 de enero tan doloroso para Venezuela, dijimos vamos a abrir un nuevo capítulo de la vida política nacional, que debe ser una política con P mayúscula, que sea una política de la decencia, del respeto, del reconocimiento del otro, pero también abrir un nuevo capítulo de la geopolítica, de nuestras relaciones internacionales, que incluya también a los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a ese diálogo diplomático, puedo decir que ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y con General Electric para resolver el problema eléctrico en el Estado Zulia. Y por eso esta peregrinación que inicia en Zulia, yo le dije al gobernador, vámonos al plan de la Universidad del Zulia, Plan Luz. Vámonos a la intervención de la Lara Zulia. Vamos a atender los problemas de este Estado, que como dijo el diputado Timoteo, ha dado tanto a Venezuela y que todavía está por dar tanto a nuestro país, pero también al pueblo de este Estado. Y cuando hemos llamado a la peregrinación por una Venezuela libre de sanciones, no lo decimos solamente desde el punto de vista material. Yo hablo de una nueva espiritualidad. Esa nueva espiritualidad debe sanar la intolerancia, el odio, el extremismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia, el desprecio al que es distinto. Esta
peregrinación. Y por eso se llama peregrinar, porque es una oración en unión nacional por la nueva Venezuela. Yo creo en esa nueva Venezuela y no vamos a descansar hasta que esas heridas que ha dejado el extremismo sean sanadas en nuestra patria. No nos vamos a rendir. No vamos a descansar ni nos vamos a rendir, porque lo creo desde mi corazón. El país que tenemos que dejarle a nuestras generaciones futuras no puede ser un país de odio, pero tampoco puede ser un país sancionado, donde sus derechos económicos estén restringidos. Hemos avanzado, sí, pero no es lo suficiente. Yo pido el cese de las sanciones contra Venezuela. Todas las sanciones. Que no quede ni una. Porque damos pasos. Gracias a este diálogo diplomático, damos pasos. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá para que las potencialidades económicas, Fedecámara y sectores productivos. Yo sé que el Estado Zulia es el principal productor de carne, de leche, de plátano, de palma aceitera del país. Vemos en esta fórmula perfecta. Jorge, ¿qué podemos decir? Bueno, que nos encontramos. Esto tiene un concepto, esto tiene un contenido. Esto no es así como así, vamos a peregrinar, vamos a caminar. No. Aquí hay un contenido epistémico que lleva el gobierno y también la Asamblea Nacional, sin distingo de credo, raza ni condición política, los empresarios. Yo estaba viendo unas declaraciones del diputado, ahorita no me recuerdo el nombre, de uno de los partidos de la oposición democrática, cuando él habla que en uno de esos encuentros habían empresarios, y quiero saludarlo al diputado y a todas las diputadas y diputados sin distingo de credo ni condición política, porque estamos en la institucionalidad estratégica de garantizar que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales, Jorge. Y esa sensibilidad que está en nuestros corazones y que debemos nosotros impulsar desde Venezuela para connotar no solamente a lo interno, para el abrazo necesario, la reconciliación nacional, sino también, bueno, para expresar nuestra realidad desde otras latitudes, desde otros espacios, desde donde se sigue la realidad nacional, ¿no? Fíjate, cuando uno revisa los capítulos de nuestra historia, hablábamos ahorita hace rato del 19 de abril, pero este 19 de abril muy especialmente recordamos también lo que fue el 19 de abril, pero de 1749. Aquella recordada y registrada insurrección de Juan Francisco de León contra lo que fueron las acciones y las medidas que había tomado la compañía guipuzcoana, la Real Compañía Guipuzcoana en Venezuela. Y esa situación de esa empresa, pudiéramos decir hoy privada, que contrató el rey para vigilar, dirigir, coordinar, gestionar todo lo relacionado con la producción agrícola, con lo que eran los recursos estratégicos del momento de esta provincia, pues toda la producción agrícola, pues sin lugar a duda estaba afectando los intereses de los pequeños, medianos y grandes productores. Esta situación sensibilizó a toda la población del momento. No fue un acto contra la monarquía, fue un acto de una lucha que se dio para visualizar una situación por la cual esta compañía estaba abusando del poder que se le había otorgado, bueno, para delinquir, ¿no? Ella acusaba del contrabando, así como a lo largo de la historia han acusado del tema de las drogas, pero realmente quien dirigía el contrabando no eran precisamente los pequeños, los medianos, los grandes empresarios, era la misma compañía, era todo parte de una gran estrategia que después de estas luchas
en lo que la monarquía empezó a investigar, pues se dio cuenta de todo esto y terminó suprimiéndola y extinguiéndola de Venezuela. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando uno hace un hilaje, una historia de todas las que han sido nuestras peregrinaciones por la paz, porque la historia recuerda esto como la insurrección de Juan Francisco León, como la sublevación de Caracas, el 19 de abril, la sublevación de José Leonardo Chirino y los Negros de Coro, la conspiración de Gual y España y todos esos capítulos de lucha, de solicitud, de expresión de nuestra población ante una situación que consideran de afectación de sus intereses y que se ha tratado de connotar que esa situación está ocurriendo en aras de buscar la solución pacífica, la solución necesaria, pues sin lugar a duda eso ha generado conflicto, ha generado guerra, que ha afectado el desarrollo de la paz en el país, ¿no? Entonces, es parte de esas lecciones aprendidas de la historia que nosotros estamos, bueno, conversando en este espacio. Sí, fíjate, vamos a irnos a una pausa, apreciado Jorge. Vamos a una pausa rapidito, sin reporte y sin nada. Vamos a irnos a una pausa rapidito y volvemos. Volvemos, ¿vale? En esta fórmula perfecta, estamos activos hoy. Quiero saludar al doctor Díaz de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Saludar a nuestro general Pompeyo también, Sociedad Bolivariana de Venezuela, diputado a la Asamblea Nacional. Es toda una fórmula perfecta. Los comandos de zona que por ahí se están reportando. Igualmente, quiero saludar al pueblo llano de San Juan de los Morros, Amazonas. También estamos conectados en el momento con Delta de Amacuro y Mérida. Es decir, estamos hoy enfocados en la realidad global y por supuesto del estado Miranda y del distrito capital. Estamos en esa fórmula perfecta. Maracaibo, ahorita nos dijeron que eso fue una actividad que hubo con la Presidenta de la República. Saludar al estado Zulia, que hace un calorón a pesar de que está lloviendo. Fíjate, estamos aquí activos, Jorge. Cónchale, mira, de verdad que estamos en esta fórmula perfecta porque hay que peregrinar, hay que conducir una conciencia nacional. Ahí tenemos un video del presidente de la Asamblea Nacional, que ese sí agarró el mango igualmente, el sartén con el mango, aquí, porque aquí me hablan, profesor, agarró el sartén con el mango. Esto es Santa María de Ipire. Un saludo por allá, nos están viendo por Simple TV. Estamos aquí activos en esta fórmula perfecta de lo que hoy es referente diferente, pero con los derechos humanos, con los derechos de ustedes, con los derechos de nosotros, de todos, ¿vale? De la gente de la cultura. También está Casal por ahí. ¿Cuándo traemos a Casal, Jorge? Bueno, pronto, hay que invitarlo. Ya yo le di a Ernesto Villegas Ponlac, que está con la Comisión para la Paz, está haciendo una agenda estratégica. Saludar a nuestra defensora del pueblo, la doctora Eglé González Lobato, saludarla desde aquí. Pues estos son programas que son para todos, sin distingo de credo, raza ni condición política. Al fiscal general Larry de Boy, un saludo a él. Igualmente a nuestro contralor que hizo el postdoctorado con nosotros, ¿vale? Saludar allá a Vizcaíno, el doctor y postdoctor en Seguridad de la Nación, Vizcaíno, Contralor General de la República. Es el Poder Ciudadano, un poder ciudadano del nuevo tipo, con la tutela judicial efectiva. Ahí tenemos un video, Jorge. Vamos a ver ese video, lo tenemos por ahí activo, vamos a verlo. Iniciar esta peregrinación en un día de fiesta patria, como es el 19 de abril de 1810. Es una fecha donde se dio el primer grito de independencia en un pueblo unido,
en un pueblo que supo entender que debía romper las cadenas del control político del colonialismo español. Y por eso iniciar con esa fecha histórica, marcando nuestro camino, siento la emoción de iniciar esta peregrinación. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos peregrinando? Estamos peregrinando por Venezuela. Nadie es dueño de la peregrinación sino los venezolanos y las venezolanas que queremos a nuestra patria. Estamos marchando, caminando, cantando, orando, como he dicho. Estamos conversando como venezolanos y como venezolanas. Cuando yo digo Venezuela habla, Venezuela dialoga, Venezuela convive, Venezuela se encuentra y se encuentra por intereses supremos de nuestra república. Y un interés supremo es una Venezuela libre de sanciones. Yo se lo pido aquí como venezolana, le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus gobiernos, a sus autoridades. Ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano. Venezuela tiene derecho, no es un privilegio, no es una limosna que queremos, no. Venezuela está reclamando sus derechos y un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre, para que pueda desarrollarse sin intervención alguna, sin restricción, sin limitación, que la industria de los hidrocarburos, y yo dije, si voy al Zulia, tengo que ir a ver a mis compañeros, a mis compañeras de la industria de los hidrocarburos, del petróleo, del gas, de la petroquímica. Ustedes son un símbolo del Zulia, un estado históricamente petrolero, y nosotros estamos dando también desarrollo al gas y a la petroquímica. Este es un gran estado, aquí está su gobernador, y lo digo frente a él, es un estado que tiene extraordinarias potencialidades. Fíjate, Jorge, gracias, así, plano general. Usted estábamos hablando, es del sí que estuvo en Maracaibo. Jorge lo tenemos para la otra, es decir, el Poder Ejecutivo estuvo en Maracaibo, la Asamblea Nacional viene peregrinando del Estado Zulia, del Estado Bolívar. Ahí tenemos otra cápsula que vamos con el otro segmento. Pero ¿qué podemos decir de esto, Jorge? Porque son estas grandes realidades hoy. Aquí la gente salió a la calle, aquí la gente está en los pueblos, en los caseríos, Santa María de Ipire. Por ahí también me están mandando mensajes de Viruaca, en el estado Apure. Imaginémonos, nos están viendo a nivel nacional, Viruaca. ¿Ah? Está la gente en la calle, la gente lo que quiere es que el señor Trump, con el debido respeto, nos quite las medidas coercitivas ya. ¿Qué podemos decir con el debido respeto? La elegancia diplomática, la estrategia del respeto mutuo. Quítenos las medidas coercitivas porque ahí está el tema de los salarios, el tema de los servicios públicos. Hay todo un fervor popular, sin distingo de partido. Aquí los partidos están aquí neutros. Es el pueblo todo, es el pueblo llano y es un llamado de atención a todo el mundo para participar, Jorge. Bueno, Luis, fíjate que es el hilaje necesario y pertinente de todo este esfuerzo que se ha hecho por compilar, bueno, ante todo por investigar, seleccionar la muestra pertinente y necesaria de todos estos materiales que la Revolución Bolivariana ha venido publicando en todo este tiempo relacionado con la historia de esos capítulos estelares de nuestra historia. Hablaba en el segmento pasado de este nuevo libro, pero a su vez hay otros que aspiramos el miércoles 23 difundirlos desde nuestra biblioteca virtual de Venezuela, César Rengifo. Desde ahí puedes descargar esos y otros tantos materiales con pertinencia no solamente de las efemérides del pasado histórico, sino la pertinencia del presente, las lecciones aprendidas de la historia. Bien, esas lecciones aprendidas de la historia no solamente tienen que servirnos a nosotros para aproximarnos a lo que pudiera ser desencadenantes a situaciones que le pueden traer, bueno, grandes males a nuestro país y a la región, ¿no? Venezuela siempre ha sido una punta de lanza a la hora
de difundir, de transmitir esa denuncia necesaria que nos afecta no solamente a nosotros de Venezuela, sino que pudiera estar afectando a otras latitudes. Y cuando repasamos estos capítulos de nuestra historia, como fue en este caso la insurrección de José Leonardo Chirinos por allá un 19 de abril, empezó antes, el 17, en Panaquire, pero se expresó en Caracas el 19 de abril de 1749, y luego lo que fue la denominada sublevación de Caracas, aquel 19 de abril de 1810. Y bueno, todos esos capítulos que han expresado el descontento de un pueblo, el descontento de la gente. Nosotros reflexionábamos ayer en un espacio por el cual nos reencontramos con estos capítulos de nuestra historia. Y recordábamos un pensamiento que acuñamos hace algunos años, desde aquí, desde el referente informativo, que en materia de las luchas de los pueblos, ¿no?, uno entiende que esos poderes hegemónicos, esos poderes que están incluso a veces tras bastidores de los grandes imperios, bueno, nos han hecho lento el camino, pero jamás han podido detener el avance indetenible de los pueblos por su liberación. Hoy nos encontramos como ayer, de nuevo en una peregrinación. En este caso partimos con lo que es nuestra política, nuestra doctrina de paz ante todo, porque aspiramos la paz. Y con toda la responsabilidad de vida y todo el respeto, recordarles a quienes nos pudieran estar escuchando desde otras latitudes, que cuando revisamos la historia nos damos cuenta que pudo haber sido distinto, que pudo haber sido a través del diálogo, a través de la negociación necesaria, del acuerdo mutuo y del respeto entre las partes. Nosotros no podemos volver aquí a la época de Juan Vicente Gómez, ni podemos volver aquí a la época de la compañía guipuzcoana. Son etapas superadas. El tiempo tiene que enseñarnos a todos, a los que estamos desde Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela, que tenemos que avanzar hacia la paz, hacia el entendimiento, hacia el diálogo y llegar a acuerdos que respeten a las partes. Lo digo porque, bueno, la historia nos enseña de aquellos momentos en los cuales los imperios no aceptaron las voces de cambio de los pueblos que se expresaban, y bueno, eso condujo a situaciones traumáticas de guerra que dejaron heridas en nuestro territorio, pero heridas también fuera. Y a la final, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo que la gente pedía, lo que la gente soñaba. Por eso ahora, cuando nos encontramos en una situación similar, ¿no?, distinta, porque bueno, hemos evolucionado, los contextos son, digamos, los tiempos son distintos, pero los contextos, las situaciones tienden a ser similares, existen perfiles, y eso nos permite decir que si nosotros responsablemente, como lo está haciendo el gobierno nacional a través de la estrategia de la peregrinación contra el bloqueo, el cese de sanciones y por la paz, no lo hacemos, pudieran ocurrir cosas muy traumáticas. Nuestro pueblo no es un león dormido, es un león despierto, que ha sido muy humilde, muy digno, y que ha sabido, como en otras épocas, bueno, atender las situaciones para evitar llegar a traumas que generen heridas en la sociedad. Pero han ocurrido, y estos capítulos de la historia, estos capítulos de insurgencia, de la movilización general del pueblo cuando alerta situaciones. Fíjate, ¿qué hubiese ocurrido si aquel 19 de abril, no de 1810, aquel 19 de abril de 1749, cuando llegaron los pequeños, medianos productores a Caracas, liderizados por Juan Francisco de León, sus voces, lo que estaban denunciando hubiese sido atendido? No hubiese habido guerra ni conflicto. Ellos no pedían mucho. Lo que estaban alertando era de una situación que estaba afectando a la producción de la provincia, que por cierto generó un delito, el contrabando. Una cosa lleva a la otra.
Entonces, cuando se aplican este tipo de medidas y de situaciones, nos lo enseña la historia, nos lo enseña el pasado, lo que termina generándose es una economía delictiva. ¿Es eso lo que se quiere? No, creo que no. Entonces, cuando hacemos este llamado y este alerta, de verdad, con la mano siempre tendida para llegar a acuerdos justos y poder avanzar hacia restablecer realmente una producción nacional de un alto nivel, de una alta calidad, de retomar la prosperidad necesaria en un país que es bendecido al 100%. Tenemos décadas, siglos, cada generación ha estado consciente de las capacidades que tiene este país. Ahí lo saben los de afuera, sin lugar a dudas. Los de afuera saben que Venezuela es un país que, bueno, cuando, como lo decimos en criollo, ahí en el pulso de la calle, desde la camioneta, desde el metro, en el mercado. Aquí en Venezuela, cuando se acaba un recurso, aparece otro que es estratégico y es importante para el mundo. Entonces, bueno, el llamado es precisamente, cuando revisamos estos capítulos de la historia, es para entender que no hace falta quemar la casa, que no hace falta destruir y, bueno, generar, bueno, toda una situación de conflicto que se pudo haber evitado. Porque a la final, cuando entramos en guerra, fíjate tú, el mismo libertador Simón Bolívar, llegó un momento de la guerra de independencia donde el gran objetivo se convirtió en lograr la paz. Bueno, en tratar de que esa guerra se concretara, se sellara, bueno, con un triunfo para las armas patriotas. Y en los informes de la monarquía no sabían ellos que eso iba a pasar. Hoy en día los podemos leer desde la hora. Sabemos que, fíjate, el 19 de abril de 1810, aunque el acta decía que era una junta conservadora de los derechos del rey, los oficiales del rey, el Consejo de Regencia, porque acordémonos que España había sido invadida por Francia y Napoleón Bonaparte había impuesto un rey, y había un tema ahí relacionado a la imposición de esa monarquía, y bueno, las Cortes españolas se habían negado a obedecer a ese rey francés impuesto, y bueno, en España se inició lo que ellos recuerdan como su propia guerra de independencia frente a la ocupación francesa. Y bueno, sabemos que nosotros aprovechamos acá con esa estrategia tipo caballo de Troya, donde nos presentamos el 19 de abril y decidimos, bueno, nosotros no queremos el mando de oficiales nombrados por los franceses y, bueno, vamos a nombrar nuestra junta conservadora a favor de los derechos del rey. Pero en los informes de la Junta de Regencia que se conformó después de los hechos de ocupación francesa en España, cuando llegaron los reportes de la sublevación de Caracas, ¿qué dicen esos informes que quedaron para la historia? No, los venezolanos no están nombrando ninguna junta conservadora de los derechos del rey. Eso es una estrategia. Lo que van a hacer es delinear todo un conjunto de políticas militares y administrativas para encaminar la provincia hacia su independencia, cosa que ocurrió al año siguiente, el 5 de julio de 1811. Ya las autoridades españolas, las autoridades de la monarquía, con la sola información, a pesar de que llegó, leyeron copia del acta de que en Caracas se había conformado una junta conservadora de los derechos del rey, de Napoleón, de Fernando VII, inmediatamente dijeron, no, eso es falso. Esta gente, hay que tomar medidas y sanciones contra esa provincia, hay que bloquearla. ¿Por qué? Ahí están los informes. Los hemos compartido en este libro que llamamos Tierra y Mar, Voces de Resistencia. El 19 de abril, bueno, como antecedente de nuestras luchas contra el bloqueo y las sanciones. Porque a pesar de esa estrategia, desde fuera dijeron, eso es mentira. Venezuela no es ningún a favor del rey. Ellos lo que están es generando una estrategia para hacer tiempo, para tomar el control real de la provincia y, bueno, lograr avanzar por sobre la independencia.
Ya la monarquía lo sabía. No era fácil decir, bueno, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a evitar un conflicto. El mismo monarca. El monarca planteó, pero 2 años más allá, después de la caída de la Segunda República, bueno, entrar en negociaciones. Pero los oficiales, los asesores opinaron que no, que había que ir, bueno, que había que, por el contrario, la respuesta era más controles, más sanciones, más. Bueno, ¿qué produjo eso? Bueno, que nosotros con más energía y con más fuerza concretáramos el objetivo máximo de lograr la independencia de la República. Así es que en ese libro nosotros hacemos toda una selección de todas esas medidas, de todas esas acciones, de quiénes fueron los actores, los protagonistas, bueno, de aquel primer bloqueo republicano que tuvimos de la costa venezolana por España después del 19 de abril de 1810. Se tomaron medidas, se tomaron las sanciones y bueno, se bloqueó la costa. Pero como cosa interesante acá, el bloqueo, si bien afectaba intereses de los pequeños, medianos y grandes productores del país de aquel momento, de los que exportaban todo este tipo de productos y a su vez importaban productos, pero lo que nos llamó la atención de todo esto es que la gran preocupación de las autoridades españolas era evitar que salieran las ideas de independencia desde Venezuela para el mundo. Mira, Jorge, tengo que felicitarte. Oye, tú me vas a tener que dejar estos libros aquí. Jorge Berrueta, Enrique Berrueta Salamanca, Tierra y Mar, Voces de Resistencia, como antecedente de nuestra lucha contra el bloqueo y las sanciones. Esto se parece a un trabajo que yo tengo por ahí. Claro, tú hiciste una compilación. Sí. Yo tengo un trabajo de la guerra difusa, que fue el último postdoctorado, que tengo por ahí un regalo que voy a dar en estos días también. Caracas, la que siempre vencerá. Quiero saludar a Casal, ¿vale? Oye, tremenda Biblioteca Nacional está hoy, Casal. Tú que eres estratega también, mira, aquí estás tú también aquí como compilador. Sí, Caracas, la que siempre vencerá. Mira, aquí estamos. Quiero agradecerle a todos y todos. Gracias, Aviñón. Esfuerzo permanente por cambiar esto con el general Morales. Vamos a poner esto en plano mío. A ver si vemos antes de irnos la pausa. Vamos a verlo, por favor. Es que estas son las lecciones aprendidas de la historia. Estamos. Este es uno. Para no cometer los mismos errores. No, y esta es Tierra y Mar y Voces de Resistencia. En paz. Esto queda aquí en la biblioteca de referente informativo. Ya le estoy echando broma. Porque esas son las cosas que hoy, Casal. Quiero saludar también a nuestro cultor que lo invité personalmente, a Ernesto Villegas Ponlán. Está haciendo un trabajo por la paz, por el diálogo, estrategia perfecta, para que participe también en referente informativo, para que nos esté viendo dentro de la agenda que él tiene, porque estos son hoy los grandes pasos que tenemos que dar, porque tenemos que penetrar la conciencia ante una guerra cognitiva que siempre ha estado en el mundo, porque estamos hablando del mundo. Entonces se esconden estas realidades y la realidad nuestra es la paz, la realidad nuestra es la solidaridad, la realidad nuestra es que todas y todos, sin distingo de partidos políticos, sin ideología, todos tenemos que respetar la ideología de todos, porque tenemos una constitución que es para todos nosotros. Y vemos hoy cómo se está compenetrando. En el próximo segmento sí viene el de la Asamblea Nacional, que están haciendo un esfuerzo también sin distingo de credo, raza ni condición política. Vamos a ir a una pausa rapidito, no se separen y volvemos. Nos vamos sin reporte, vamos a irnos por esa pausa. Volvemos, vale, estamos activos contigo, contra de tu cotidianidad. Mira, por ahí quiero saludar a la gente de Camatagua, a Efren, igualmente por allá por Cumaná. Mira, nos están viendo, por La Victoria nos habían mandado en el otro segmento anterior saludos. Mira,
Estamos llegando a una plataforma diferente porque somos referentes, pero es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una televisora que está concatenada con nuestra Constitución, con la institucionalidad que siempre nos ha caracterizado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el respeto de las religiones, de la cultura, de toda la identidad nacional que tenemos nosotros, pero también de lo que son los partidos políticos. Ellos están haciendo lo que les corresponde con la Constitución. Estamos en una democracia participativa, protagónica, y tenemos un video de Jorge. Vamos a verlo, tenemos por ahí. Vamos a verlo por allá. Y los venezolanos, hoy 19 de abril, domingo 19 de abril, que celebramos el grito para nuestra independencia nacional, ese 19 de abril de 1810, ha iniciado la gran procesión para promover la unidad de todas y de todos, para dejar de lado los odios, dejar de lado la diatriba, dejar de lado la polarización extrema que no ha hecho más que inducir la posibilidad de que Venezuela sea atacada y sea bloqueada. Nosotros creemos como trascendente, importante, que dejemos de lado lo que nos divide y busquemos lo que nos une. Y lo que nos une es el deseo, el proyecto, la esperanza que tienen las jóvenes y los jóvenes de Venezuela de cumplir con la consigna que hemos tenido en esta gran procesión, que Venezuela vuele libre, libre de sanciones, libre de bloqueo, que Venezuela pueda estar insertada en la comunidad internacional como la nación pacífica, soberana e independiente que es. Sabemos que intentarán provocarnos con mensajes de odio, con mensajes de racismo, con mensajes que lo que procuran es seguirnos dividiendo. Aquellos que persisten en el odio, que persisten en el extremismo, que persisten en el racismo, bueno, que ellos mismos paguen su karma, porque el racismo, el odio, el extremismo consume a aquel que lo expresa, consume a aquel que cree que los seres humanos somos diferentes porque tenemos distintos colores de piel. Y por eso estamos aquí, en una tierra donde están nuestros abuelos primigenios, en una tierra donde está nuestro padre río, el río Orinoco, en Puerto Ayacucho, la capital de este estado hermoso, selvático, primigenio. Y aquí, desde aquí decimos, vamos a recorrer todo el país, vamos a unirnos a todos los brazos, vamos a estrechar todos los abrazos para lograr que Venezuela siga esta senda en busca del estado de bienestar y de prosperidad que todas y todos merecemos. Vemos acá que hay diputados de la oposición. Esto es algo inédito porque se están sumando en una marcha que convoca ciertamente al gobierno, pero que no tiene fronteras políticas. Realmente no es una convocatoria del gobierno, es una convocatoria de las venezolanas y de los venezolanos que queremos vivir en paz y que queremos que Venezuela exprese todo el potencial que tiene para el desarrollo de su economía, para el desarrollo de su sociedad, para la expresión de su cultura. En efecto, los diputados y diputadas de la oposición venezolana se han sumado. Yo pido que todos nos respetemos entre todos, pero también los sectores empresariales, trabajadores, trabajadoras, los maestros, los estudiantes, nuestros abuelos de nuestras tierras primigenias, todas y todos, los pescadores, los campesinos, estamos sumando, porque las sanciones no es un papel que se escribe en una oficina, la sanción es una acción directa contra una persona, contra un estudiante, contra un campesino, contra un trabajador petrolero, contra un profesor universitario, contra un médico, contra un maestro. Y todas y todos estamos en esta procesión pacífica, en esta marcha por todo el territorio nacional. Vamos a caminarnos todo el territorio nacional para que todo el territorio nacional exprese que queremos volar libre, que queremos seguir siendo soberanos y que queremos una Venezuela libre de sanciones. Estamos conectados ahorita con el Manteco también, creo que eso queda en el estado Bolívar. Enrique, mándame mensaje por dónde queda eso, porque nos están hablando que también están pasando por el estado Bolívar, es decir, esta peregrinación, la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente, y saludar a todos los diputados que están hoy activos en este peregrinar por la paz, por la vida, que este 1 de mayo retumbe en la Venezuela de paz, sin duda lo que es la reivindicación de los derechos de todo el pueblo, los derechos humanos. Jorge, antes de irnos a la pausa, ¿qué podemos decir de todo este reservorio de amor, de fe, de espiritualidad que está hoy
en la patria bolivariana del padre Bolívar? Bueno, como lo venimos hilando, el mensaje acá es a entender las lecciones que nos da la historia, las lecciones aprendidas, esas voces del pueblo que se han expresado a lo largo de la historia para exigir algún derecho, para exigir la solución de una situación que afecta al colectivo. Hemos avanzado, estamos transitando tiempos distintos, hemos asumido como nuestra doctrina la doctrina bolivariana de paz. Somos un pueblo de paz, que ha estado en guerra y ha tenido conflictos a lo largo de su historia, pero que como eje transversal ha desarrollado y ha cultivado el amor por la paz, por la prosperidad. Bueno, permítannos seguir transitando ese camino. El pasado habla, el pasado advierte, y por eso a veces la preocupación personal que hemos compartido de alertar, y bueno, para eso tiene que servir también la historia, ya vamos para a prevenir simular situaciones. Fíjate, ya vamos a ir a lo que son las simulaciones, los valores que siempre nos llegan, los mensajes que nos llegan aquí, que cuando están estas corridas, porque estos son simulaciones computacionales, entonces vemos hoy cómo acertadamente el Estado venezolano está atajando ante 1088 medidas coercitivas todo este tipo de acciones, porque es el Estado, es la presidenta de la República que está llevando esto, la doctora Delcy, es la Asamblea Nacional, esto no son los partidos, esto ya es el Estado venezolano y los diputados que están intrínsecamente vinculados por voto popular, porque hay que felicitarlos a todos. Yo he visto, Jorge, cómo hablan nuestra y nuestros diputados ahí, sin distingo de credo, ni raza, ni condición política. Yo me atrevo hasta invitarlos, pues, de todo lo que hoy está haciendo un esfuerzo de explicarle al país lo que hoy se tiene que hacer en democracia, porque son 1088 medidas, Jorge. Antes de irnos a la pausa, ¿qué podemos cerrar este segmento estratégico? Bueno, que nosotros seguimos hilando desde referentes informativos ese alerta necesario para consolidar los intereses de nuestra patria, de nuestro país, bueno, en paz, en armonía y bueno, permitiendo que el desencadenante necesario, que tiene que ser la paz y la prosperidad, se consolide en nuestra patria. Y esos que delinean, que deciden desde afuera, bueno, entiendan, vean, entiendan esta realidad que no es nueva, y hay que aprender a escuchar las voces de los pueblos cuando piden la paz y la prosperidad, porque cuando esos llamados no se atienden, lo que queda es el conflicto. Buscar esas soluciones, bueno, desde otros escenarios que no queremos y que ha sido lo que la historia nos ha mostrado. Así es que nosotros desde acá, muy responsablemente, desde el estudio estratégico de la historia, desde el reencuentro con esas fuentes documentales, con esos capítulos, con esa bibliohemerografía que ha quedado registrada, que nuestro país resguarda a través ya sea del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional de Venezuela, como custodio del patrimonio cultural venezolano, de toda esa lucha por la paz, de todo ese peregrinar, porque cuando hablamos de la paz en materia histórica, ha sido un peregrinar histórico por la paz en Venezuela, ¿no? Ese hilaje necesario y pertinente que hoy, bueno, el gobierno nacional anuncia, alerta y nos convoca a todos a trabajar unidos bajo un solo estandarte. Como uno en algún momento escribí por ahí, juntos como un solo frente ante la adversidad. Estamos denotando una situación que afecta nuestra realidad muy duramente durante estos años. Hemos dado pasos fundamentales, importantes,
para lograr la paz, pero sin lugar a dudas necesitamos que de manera total, bueno, cesen todo este conjunto de sanciones y medidas coercitivas, bueno, contra Venezuela, para poder transitar ese camino de la paz y de la prosperidad mutua entre ambos, bueno, no solamente entre ambos países, sino también con todos los que desde otras latitudes pues han expresado su interés de invertir, de consolidar espacios en Venezuela, pero siempre partiendo desde el respeto mutuo. Nuestro país, aunque es un país joven, ya cumplió sus 200 años de independencia. Bueno, en esos cortos, desde el punto de vista histórico, 200 años, bastante historia ha corrido aquí, bastante denuncia, bastantes alertas se han dado acá y que nos permiten en el ahora hacer el llamado, la invitación a consolidar la paz. Estamos a tiempo. Fíjate, Jorge, ahí hay un tema, porque yo me puse a entrometerme aquí mientras que Jorge estaba dando esa disertación perfecta de lo que es estas investigaciones, estas compilaciones. Estas son compilaciones. Quiero saludar a la almiranta alcaldesa de Caracas, por lo que yo estoy viendo aquí, que brindó la impresión. Estos son buenos temas que hoy son activos. Saludar a Casal igualmente. Fíjate, ¿qué es lo que yo veo hoy, Jorge? Quiero darte esta visión, ¿no? Que hay hitos históricos que tú lo has dado, y lo veo aquí, que es el tema de Cipriano Castro. En ese momento no había, tengo yo visión, estoy estudiando dentro de mi fórmula. En esa visión era un gobierno que lo dirigía Cipriano Castro como un todo, no estaban configurados los poderes clásicos. Entonces, hoy vemos cómo el Estado venezolano, haciendo un paralelismo, vemos el tema de la Asamblea Nacional, que ha tomado un liderazgo nacional, claro, preciso. Igualmente saludar a todos los gobernadores, los alcaldes. El gobernador de Cogeda en estos días se entrevistó con el Poder Ejecutivo. O sea, todo esto es una configuración también de plasmar cómo están preocupados el poder regional, el poder estatal. ¿Para qué? Pues tenemos cicatrices de 10 años de medidas coercitivas. ¿Cuál es tu visión del poder local, del poder regional? Porque vemos hoy cómo hay también una sincronía perfecta de lo que debe ser un Estado venezolano, dando luces para lograr de que un pueblo tiene que encauzarse conscientemente de la realidad que hoy tenemos que tener, porque viene un 1 de mayo, hay expectativas, y en las expectativas tenemos que también nosotros ser responsables. Cuando nos ponemos aquí dentro de una comunicación, yo no soy comunicador social, yo tengo mis estudios, pero dentro de estos temas uno tiene que ser claro y preciso y ser responsable en lo que estamos hablando, ante unos traidores a la patria que están fuera, que están mandando redes, dando expectativas que es mentira. Aquí hay una realidad hoy que tenemos que asumirla con un liderazgo como lo estamos viendo, una construcción responsable, metódica, en función de que esta coyuntura vamos a superarla, pero todos en conjunto, Jorge. ¿Cómo tú ves esta situación? Sin lugar a duda hay un tema de responsabilidad necesaria acá, de comunicar y alertar, porque bueno, no podemos ser ingenuos de que en paralelo a esta peregrinación por la paz, contra el cese del bloqueo y las sanciones contra Venezuela, bueno, existe un discurso de la agresión, un discurso del revanchismo, un discurso del odio que, bueno, con toda la propiedad digo, Luis, esta gente lo que quiere para Venezuela es la guerra, el conflicto, volver al siglo XIX, dirimir nuestros problemas en el plano de la guerra y de la batalla. Creo que eso es lo que precisamente el pueblo no quiere. Y bueno, esto se entrelaza también con un profundo tema de racismo, por allá desde España. Y fíjate tú el mensaje, porque pareciera esto como una bofetada,
precisamente porque nosotros logramos nuestra independencia de, bueno, la corona española hace ya 200 años. Pero fíjate, estoy hablando de eso. Tenemos un video bueno, del 19 de abril. Pregúntale ya a ver si lo tenemos ahí. Lo tenemos a tiro por ahí. Vamos a sacarlo ahorita para ver esto. Vamos a verlo. Vamos a ir a 1810, ¿vale? Vamos de a una 1810. vez, aquí no tenemos ni libreto ni nada. Vamos a ver ese video. Usted tiene que volver al cabildo. El pueblo lo espera en el cabildo. Usted a mí no me toca. Esto es un acto de violencia. Violencia contra el rey, contra el imperio español. ¡Granaderos! Yo creo que debe ir al cabildo, su señoría. Yo debo asistir a los actos en la catedral. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe el gobernador y capitán general volver al ayuntamiento? Yo le recomiendo que vuelva a cabildo, señor gobernador. Vamos, Lucía. A cabildo. Señor gobernador, el pueblo está allá y el pueblo quiere expresarse. Vuelva a cabildo, porque cuando el pueblo habla, es mejor que se le escuche. ¡Esto es un motín! ¡Esto es un motín! ¡Esto es un motín! Es una insurrección que van a pagar muy caro. Limítese a firmar el acta y entréguenos el poder. El pueblo afuera quiere patria, señor gobernador, y la tendrá con o sin su firma. Muy bien. Entonces, ¿qué decida el pueblo? ¡Silencio! ¡Silencio! Escúchenme, por favor. ¿Están vuestras mercedes contentos conmigo? ¿Quieren vuestras mercedes que yo los gobierne? Pues yo tampoco quiero más. Así no los queremos a ellos. Así lo que pasó en estos días allá en España. No, aquellos se fueron, los expulsó el padre Bolívar. Le dijimos no. Y aquí hoy tiene que respetarse lo que es esta fórmula de peregrinación y volver desde el 19 de abril al 1 de mayo con claridad. ¿Qué podemos decir, Jorge? Fíjate, de la Luis. historia insurgente. Fíjate, Luis, que lamentablemente ver en pleno siglo XXI que compatriotas nuestros, porque bueno, nacieron en esta tierra, pero pareciera que no les quedó nada, ¿no?, de ella, se expresen así de Venezuela y sobre todo indistintamente de las posiciones políticas que las podemos tener, ¿por qué no? Pero llegar al insulto despectivo, que es muy delicado en este país. Yo pienso que ahí cometieron un error político. Ese insulto que hicieron a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no es cualquier cosa, porque es un insulto al pueblo venezolano. ¿Cuántas mujeres de Venezuela, cuántos hombres de Venezuela se sintieron también insultados con esas palabras? Yo creo que muchos, todos los que tenemos en nuestra genética parte, que es la mayoría del pueblo venezolano, todos, porque el que no tiene en su sangre herencia directa de la afrovenezolanidad, de esa Venezuela aborigen, de esa Venezuela mestiza, bueno, lo tiene culturalmente, y es una ofensa de las más delicadas que el que vive en Venezuela lo sabe. Entonces eso cayó de muy mal gusto, y que lo hayan hecho desde España, imagínate tú, una bofetada al pueblo.
Esa es la Venezuela que ellos quieren. Pareciera que lo que están propiciando acá es el conflicto en la guerra, porque ellos, bueno, quieren crear una guerra en Venezuela. ¿O es que ellos piensan que ellos van a llegar, van a tomar el poder y van a aplicar ese modelo de Venezuela, bueno, que nos han dicho y nos han... Bueno, va a haber conflicto, lamentablemente así, lo digo con toda la propiedad. Y lo digo desde el estudio de la historia. O sea, nosotros acá tenemos que ser pragmáticos. Uno, hay cosas que es lo que uno desea, aspira, lo que uno sueña, pero a veces la vida no es así. Y en estas cosas que afectan los intereses del colectivo, los intereses de un país, bueno, tenemos que ser más pragmáticos y tenemos que tener sangre fría, y que a veces no es lo que uno sueña o ve desde el corazón, sino que es lo que garantiza ante todo la paz, la convivencia y bueno, la hermandad, ¿no? Y ese fue el gran secreto de nuestra guerra de independencia, la unidad, que es otro eje transversal que está dentro del discurso político, bueno, que nuestro gobierno expresa, el llamado a la unidad nacional frente a estos sectores radicales, estos sectores de la ultraderecha que, bueno, lo que quieren es retrotraernos a los viejos conflictos del siglo XIX, bueno, para sumergir a Venezuela en una guerra interminable que, bueno, se puede suponer cuándo empieza, pero no cuándo termina. Así es que, bueno, estas son lecciones aprendidas de la historia, de nuestra historia, ¿no? Que nos permiten esta comprensión, este análisis y este alerta que hacemos a no repetir los mismos capítulos. Ahí teníamos esas imágenes del 19 de abril de 1810, donde, por cierto, era Jueves Santo. Bueno, son lecciones aprendidas de la historia. Pues lo digo en estos términos porque de repente algunos se molestarán por lo que voy a decir. Hace 200 años, Semana Santa se tomaba un poco más en serio que como se toma hoy en día. Hoy en día, pues, la Semana Santa para unos es la parte religiosa y para otros es el disfrute, la playa, la salida, etcétera. Bueno, los tiempos cambian. Pero hace 200 años, la Semana Santa era solo, bueno, la parte religiosa. Y usted tenía que estar muy bien vestido, de paso era Jueves Santo. Y por si fuera poco, cuando nosotros revisamos aquí estas voces del pueblo en la independencia, en este libro que presentamos también con el apoyo del almirante Carmen Meléndez, de verdad, nuestro abrazo, nuestro aprecio por ayudarnos a divulgar esta otra mirada de la historia con fines estratégicos que nos permiten entendernos en estas luchas permanentes por la conquista de los derechos sociales, que en estas voces que están acá, la gente que fue detenida después de la caída de la Primera República, que fue interrogada y que se expresó, salieron a reducir muchos detalles de ese 19 de abril. Y resulta ser que la mayoría de los detenidos eran pardos, pero por si fuera poco, pequeños, grandes detalles. No vivían en Caracas. Era Jueves Santo. En esa época, si era Semana Santa, ¿qué hacía usted en Caracas un Jueves Santo si usted no vivía en Caracas? Y de paso, Semana Santa, donde usted estaba obligado a ver la Semana Santa o a participar de los actos de fe de la Semana Santa desde su parroquia, desde su pueblo. Bueno, la historia de las conspiraciones, Luis, que es lo que está aquí en desarrollo. Ese 19 de abril fue un espacio fabricado y hoy, gracias a estos trabajos, a estas investigaciones, bueno, podemos decirlo con un poquito más de propiedad, porque bueno, la élite, esa misma élite que desde España insultó al pueblo de Venezuela, ellos solamente ven la historia desde la élite, desde las grandes corbatas, de los grandes sombreros, desde los grandes bastones.
nosotros la vemos con la participación de todos. También porque el 19 de abril fue exitoso, porque el pueblo estuvo activo como eje transversal, desde, bueno, todas las fuerzas vivas de la sociedad, los empresarios, bueno, el militar, el policía, el educador, el abogado, todos se sumaron. Era una Caracas tomada, unida, que logró, bueno, lo que los españoles llamaron la sublevación de Caracas, pero que el libertador Simón Bolívar dijo el inicio de nuestra regeneración política. La presidenta Delcy lo dice. Este es un espacio, esta peregrinación que se inició este 19 de abril en el contexto de los 216 años de su conmemoración. Bueno, también pudiera significar, Luis, el inicio de una nueva regeneración política para Venezuela, en paz, en amor y en solidaridad. Jorge, vamos a irnos a una pausa rapidito para venir con los balances, impecable todo. Vamos a irnos a una pausa. Un saludo. Quiero mandarle, aquí tuve que contestar una llamada al sargento segundo de la milicia, Rafael Cordero, del estado Cogede. Un saludo. Sé que estamos en vivo, me agarraste aquí, sargento, aquí en plena pausa. Y así, bueno, me faltaba el estado Cogede también. Están reportándose en vivo y en directo. Aquí tenemos al profesor Jorge Berrueta. Jorge, ahí tenemos un video de Delcy del 2021-22. Nos habla un poco de las medidas coercitivas. Es decir, este peregrinar de hoy tiene una hoja de ruta que en estos 10 años el Estado venezolano no se ha quedado, lo digo a nivel coloquial, en un chinchorro. Por el contrario, hemos estado en todos los ámbitos, en todas las organizaciones internacionales, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, todos los organismos habido y por haber, ha estado el Estado venezolano, y hoy los parlamentarios, no es nada más en peregrinar, todas las comisiones parlamentarias que están representadas en grupos de amigos están coadyuvando sin distingo de credo, raza ni condición política. Todo activo en favor de la defensa de la patria. Vamos a ver ese video de él, si lo tenemos por ahí, vamos a verlo. Colonial para expoliar los recursos financieros que pertenecen a los pueblos, porque obviamente todas las transacciones financieras para Venezuela se encarecen en un 100, en un 200%, pero todos sabemos que van al mismo sistema financiero internacional. Así que yo saludo las propuestas, algunas de las propuestas que se han hablado acá, Jeffrey Sachs, Westbrook y otros destacados, que han hablado de mecanismos alternos de financiamiento. Los países bloqueados tenemos que hacer una poderosa unión alrededor de la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de Venezuela, bueno, no solamente en el año 2020 fuimos víctimas del recrudecimiento, en medio de la pandemia, fuimos víctimas de un recrudecimiento de la pandemia. Eso es una acción criminal de lo que fue el gobierno supremacista de Donald Trump. En el peor momento que vivió la humanidad, buscó asfixiar aún más a Venezuela. Y pasamos de ser un país de 65.000 millones de ingresos al año a 740 millones. Marc, esto ha sido una verdadera hecatombe económica
Y por eso los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, que les envía su agradecimiento y un saludo muy especial, los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro han sido de proteger a los más vulnerables, proteger a los heridos de la guerra económica. Yo escuchaba al profesor Sachs decir, ahorita obviamente la guerra económica se hace en paz, pero es que no es una paz económica, no hay paz económica. Hay un disturbio económico derivado de esta hecatombe que significa el bloqueo económico, financiero, comercial. Así que nosotros hemos escuchado también, recientemente participamos en la reunión de ministros de Hacienda iberoamericanos. Allí se habló de la emisión de derechos especiales de giro que hará el Fondo Monetario Internacional para atender la situación del COVID. ¿Y qué es lo primero? Dicen, es para atender, haremos una emisión especial. Y lo primero que dicen es, Venezuela será excluida de esta política. Estamos hablando de realmente querer controlar la pandemia o queremos seguir con estos mecanismos perversos de doble moral para excluir a los países que estamos bloqueados e ilegítimamente sancionados. Yo llamo a través de este espacio a la reflexión de lo que está ocurriendo en la pandemia, con la concentración de pandemia en pocos países, con la exclusión de mecanismos multilaterales financieros para atender la pandemia, donde a Venezuela se le castiga a su pueblo. De eso hablaba mucho la doctora Alena Duam, sobre el impacto que tiene en los sistemas económicos, la perturbación incluso en las mismas reglas del capitalismo, la perturbación y las graves violaciones a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Fíjate, es importante, ¿no?, cuando uno ve esa disertación que nos habla la presidenta Delcy, que inclusive se soportan investigadores de derechos humanos, que yo, bueno, en el Instituto de Altos Estudios, claro, para América Latina, tú lo sabes muy bien, nosotros conocemos claramente, Jorge, lo que está hablando. Y no es que están hablando con estudiosos de otros temas, porque dentro del mapa estratégico de nuestro Estado-Nación, porque aquí ahorita pueden salir estudiosos, mira, ¿qué es lo que uno no ve pues por las redes? Gente que a lo mejor fue en un momento dado tuvo cargo ministerial en otros tiempos, pues. Entonces ahorita hablan gamelote, claramente, de lo que hoy se está haciendo a altura meridiana. Yo como docente, inclusive docente de la maestría y del doctorado en la Universidad Simón Bolívar, de lo que es hoy esas fórmulas de lo que es el tema político, la economía política, que sabemos dónde estamos parados. Quiero felicitar a la unidad de posgrado, no como docente que tiene ya un tiempo en esa visión. Entonces, cuando uno habla de todos estos temas, es peligrosísimo no entender de lo que se realiza. Y en esa disertación, la doctora Delcy, en su momento era vicepresidente de la República, da una visión del flagelo, de todo el daño que en ese momento está causando y ya ha causado en estos 10 años de las medidas coercitivas. Explica un poco el tema de la pandemia. Estamos con la línea discursiva. Ahora, yo quiero que tú, cerrando este programa por el día de hoy, porque tienes unos minutos, nos des tú, dentro de la historia insurgente, ahora se mezcla en una plaza en España traidores a la patria y un sinfín de personas que a lo mejor no sé cuál es la intención, porque son personas que uno, cuando hace el estudio estratégico, son lo que uno habla indeterminado, porque no podemos determinar las personas que están en esa plaza. La información que llegó, muchos eran españoles de un partido político de allá, no nos extraña, son supuestos. Lo que sí estamos claros, que los líderes que están ahí están en contra. ¿Dónde que está? Está en contra de él. Sí. Nunca han respetado la Constitución. Y ahora se plegan
un cantante contra el racismo y el odio de nuestra venezolanidad y de nuestra dama, que para mí eso tiene que ser repudiado totalmente dentro de la República Bolivariana de Venezuela. La doctora Delcy tiene quien defienda el Estado-Nación y referente informativo. Inclusive ayer, en estos días también estamos sacando estos programas y la Universidad Simón Bolívar, por medio de su vicerrector académico, director del Instituto de Altos Estudios para América Latina, el doctor Víctor Teotisco, dio una disertación clara, precisa de este agravio que no tiene nombre. Y tenemos que repudiar, porque eso es lo que andan es buscando que volvamos otra vez a matarnos aquí, a querer que nosotros nos matemos, que aquí no van a lograr nada de eso. Aquí estamos en paz, en tranquilidad y exigiéndole al gobierno de Estados Unidos que nos quite las sanciones, las medidas coercitivas, que son 1088, con el debido respeto, con la claridad meridiana que para la seguridad jurídica de los negocios que estamos haciendo entre ambas naciones es importantísimo. Aquí no es que estamos con una bayoneta, con un fusil, no, no, no. Estamos haciendo negocios, requerimos vender, requerimos cobrar, requerimos hacer cosas y tenemos dos fondos claros y precisos que son para el salario, para los servicios públicos y retomamos las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estamos redimensionando toda la fórmula con el gobierno de Estados Unidos como debe ser, porque somos un gobierno de paz, de respeto jurídico y tenemos a una presidenta que merece respeto de estos señores y de esta señora, porque yo la indico así, ella es la culpable de todo esto. Ella es la que ha ido a pregonar violencias y maltrato y guerra contra nuestro país. Ahí te dejo. Discúlpame que me enganché, pero es una posición del programa referente informativo. Yo asumo la responsabilidad ante el país. Pues aquí tenemos que respetar la Constitución, tenemos que respetar la institucionalidad democrática de nuestro país. Bueno, Luis, fíjate, desde el pasado, las lecciones aprendidas de la historia. A diferencia del pasado, hoy tenemos la posibilidad de contar con la tecnología de las comunicaciones, que nos permite en tiempo real ver lo que están opinando o diciendo compatriotas nuestros desde otras latitudes y muy particularmente sectores extremistas, ¿no? Fíjense, durante nuestra guerra de independencia de esta antigua provincia española salieron alrededor de 12.000 familias, de las más ricas y pudientes. Bueno, en esa época los que tenían para poderse retirar a otras latitudes lo hicieron antes de la declaración de independencia. Sabían que venía todo un proceso de lucha por la independencia, etc. Y vivieron la guerra desde afuera, la leyeron por la prensa. Y después que nosotros logramos concretar esa independencia, que logramos iniciar nuestra vida republicana, en el buen ánimo de superar las situaciones vividas, el general Paz esos insultos, por ejemplo. Fíjate, A Bolívar le decían chorizo. claro, pero fíjate, es importante todo esto, porque dentro de esa visión, dentro de toda esa fórmula, hemos visto que todos esos insultos,
de toda esa inoculación de odio, es importante que nosotros la empecemos a esclarecer, a tratar de ir hoy desarrollando una política de identidad nacional. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros lo que buscamos es la paz, la tranquilidad, el sosiego y en definitiva cumplir con los derechos constitucionales que tiene la patria. Por eso es importante trabajar temas hoy que son importantísimos, que buscan claramente el desarrollo epistémico de los derechos del pueblo, y vemos que ante una peregrinación esta gente tenía montado allá un acto masivo que lo que busca sin duda es acabar con la tranquilidad de los pueblos, acabar y lograr inocular el odio. Por eso es que esto es importante hoy, de ir en esta fórmula de construir comunicación diferente, la responsabilidad de los medios de comunicación privados, de abocarse también a ver la magnitud que tenemos nosotros como Estado, como parte de los medios, la responsabilidad social, porque lo que estamos tocando ahorita claramente evidencia que lo que buscan es matarnos entre venezolanos. O sea, no es poca cosa, pues. O sea, yo quería hoy ver cómo podíamos nosotros desarrollar este tema estratégico para la patria en esta visión que dentro de este contexto nosotros tenemos que ir formalizando políticas comunicacionales. Por aquí nos mandan mensajes, gracias. Déjame ahorita ir logrando dentro de esa formulación estratégica de ir evanando lo que es la comunicación diferente. La comunicación que hoy tiene que desarrollarse con una responsabilidad social, más aún cuando tenemos las plataformas que hoy, por medio de las redes sociales, impulsan claramente lo que es una visión que distorsiona la realidad. Nosotros estamos aquí claramente, y por eso es que yo me propongo siempre estar buscando dentro de la disertación cómo llegarte a ti, el ama de casa, cómo llegarle también a la clase trabajadora, cómo llegarle también a todos los subsectores de la vida nacional que hoy están comprometidos con la patria, que hoy estamos comprometidos con esa fórmula perfecta de ir desarrollando el concepto de lograr la unión nacional, que no ha sido fácil. Tenemos ya un tiempo, y quiero felicitar a las organizaciones empresariales, quiero felicitar igualmente a los gremios, a todos los gremios que están impulsando esto, porque ahorita el tema es irnos más arriba, es que nuestros ingresos realmente que te corresponden a ti, a mí, a todas y todos, que lleguen al país, es lograr sin duda que sea por medio de lo que es hoy un clamor que sin duda tiene que ver el peor de las estrategias, tiene que ver hoy con las medidas coercitivas unilaterales, porque tenemos ya claramente dos fondos que tú lo puedes controlar por medio de lo que es la tecnología hoy, es decir, un sinfín de cosas que hoy hemos logrado y estamos insertados para que en este Big Bang, que es este camino, en esta fórmula, estemos nosotros construyendo el bienestar social. ¿Tú querías decir algo, Jorge? Bueno, sin lugar a duda, recordar como análisis comparativo que, bueno, después de nuestra independencia, mucha de esa gente que no vivió la guerra, que no vivió la lucha, que no coactuó para consolidar los intereses de un pueblo, bueno, sin lugar a duda, al volver generaron toda una serie de situaciones conflictivas que nos acompañaron durante todo el siglo XIX. Vinieron más guerras. Ese es el alerta, las lecciones del pasado. Están desde España, bueno, con un lenguaje de odio, con un lenguaje de guerra,
que lo que auspicia es el volver para el conflicto, el volver, bueno, para seguir sumergiendo a Venezuela en situaciones que los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos no quieren ver para nuestro país. Así es que bueno, el llamado y la reflexión necesaria es transitar esta peregrinación por la paz y por el cese definitivo, bueno, de todas las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Así es que, bueno, invitarlos a visitar la Biblioteca Virtual de Venezuela, que es un espacio dirigido, auspiciado por la Biblioteca Nacional, que lleva el nombre de César Rengifo. Pueden consultarla por internet, Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, y bueno, descargar desde allí mucho de ese patrimonio cultural del pueblo venezolano que se resguarda en los espacios de nuestra Biblioteca Nacional. Y libros como estos que el día de hoy conversamos acá, Tierra y Mar, Voces de Resistencia, el 19 de abril, como antecedente a nuestra lucha contra el bloqueo y las sanciones, ¿no? Presentado el 19 de abril desde la Capilla de Santa Rosa, con nuestra alcaldesa Carmen Meléndez y todo ese extraordinario equipo de hombres y mujeres que la acompañan. Y bueno, también va a estar disponible para la descarga este libro titulado, bueno, Voces de la Revolución Popular del 19 de abril, bueno, con contenido del ayer, del pasado, la otra mirada, la historia insurgente, pero con la pertinencia política para los nuevos tiempos, porque seguimos en lucha, en la lucha por la paz como eje transversal en nuestro conflictivo proyecto ilustrado que ha sido esta república que tanto nos ha costado. Así es que bueno, de mi parte, despedirlos, agradecerte por esta oportunidad, Luis. Pero y fíjate, bueno, ven acá, ahí me está ahorita regañando porque me quedé pegado aquí un ratico. Jorge, con la calma y la tranquilidad. Tenemos que hacer llamados para la peregrinación. Tú mismo. Sin lugar a dudas. Ahorita me regañaron, mira, ahorita me regañaron, profesor, pero usted lo interrumpió. No, pero bueno. Ahora, más que nunca, tenemos que sumarnos todos. Este es un tema de unidad nacional, de dar el alerta necesario, de no caer en todo un conjunto de informaciones que se están dando, de expectativas que se están generando en torno al 1 de mayo, y entender que nosotros seguimos con mucho compromiso, seriedad y responsabilidad, desde el gobierno nacional, pidiendo a través de esta estrategia de la peregrinación por la paz, porque es por la paz, pero solicitando el cese definitivo de las sanciones contra Venezuela, que nosotros aspiramos precisamente la paz y la prosperidad para Venezuela, pero que eso tiene sus desencadenantes y no son los que se están vaticinando por ahí, por esos mismos que estaban desde las plazas allá en España, lanzando voces de guerra, voces de revancha, voces de conflicto, para caldear los ánimos a lo interno. Yo creo que la historia nos enseña que no podemos repetir los mismos errores ni las mismas estrategias que desde fuera se elaboran para buscar el conflicto y crear, truncar la paz, que ha sido nuestro lineamiento en estos años. Gracias, Jorge, gracias. Por eso es que estamos aquí. Referente informativo, tiene 10 años, Jorge Berroeta, ha estado aquí con nosotros acompañándolo. Saludar desde aquí, desde Referente Informativo, espero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad con este Dios, con este tesoro que tenemos nosotros, un solo Dios, con todas las religiones. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Luis.